Oh, ¿qué tal, El emparedado de mantequilla de maní de $18, Si nos fijamos, realmente me están mochando parte de mi emparedado. ¿Qué es esto? Me estaba bañando y vi que había como unas manchitas en la pared. Basta con darle una cepilladita así para quitarlas. Pero uno esperaría que al estar pagando $2,500 la noche estaría mínimo impecablemente limpio. Muchas veces el pagar más no te da una mejor higiene. Me encuentro en la ciudad de Nueva York y me estoy hospedando en este hotel que está a mis espaldas, el Four Seasons, uno de los más caros en toda la ciudad. Las tarifas para hospedarse aquí, dependiendo de la temporada, comienzan en alrededor de $900 por noche y dependiendo de qué tan lujosita quiera su suite el huésped, se pueden llegar a cobrar más de $30,000 cada noche. Yo, por supuesto, no me estoy quedando en una de estas masivas, lujosísimas suites. Yo me estoy quedando en una suite más medianona, más normalilla, que a la fecha en que estoy grabando este video tiene un precio aproximado de $50,000 mexicanos la noche, aproximadamente $2,500. Significa que por una estadía normalita de 4 días, 3 noches, se podrían estar pagando $7,500, equivalente a $150,000 mexicanos. Oloborgo, sinceramente, una millonada. Pero el propósito de este video no es simplemente contarles esto, simplemente enseñarles mi suite, un tour de hotel lujoso como lo hemos hecho antes en el canal. Lo que quiero con este video es más bien contarles algunos de los truquitos sucios, astutos, listillos que aplican este tipo de hospedajes para, a final de cuentas, acabar cobrándole mucho, pero mucho más a sus huéspedes. ¿Para qué les sigo platicando desde aquí afuera? Mejor entremos y dejémonos asombrar con lo astutos que pueden llegar a ser estos negociantes que prácticamente logran robarte con todo tu consentimiento. Venga, adentrémonos, vamos a darle. Piso 8 es el nuestro. Por cierto, este hotel cuenta con cerca de 190 habitaciones en total. Cuenta con un gym muy perrón, con una piscina muy pero muy top, un spa, la verdad, buenísimo, restaurante lindísimo, tiendas, masajes a la habitación. Muy lindo, es un hotel bellísimo, eso nadie lo está negando. Pero lo que quiero demostrarles es que quedarse en este hotel no es simplemente pagar los $2,500 la noche, que ya de por sí es una millonada. El propósito es mostrarles cómo realmente, y si aprovechas todo lo que se ofrece, se puede gastar muchísimo, pero muchísimo más. Esta es la suite en la que estoy alojado, 806. Pasemos, por favor. Cerca de 70 metros cuadrados de superficie, repartidos entre sala, baño y habitación. Ahorita ya van a encontrar la habitación un tanto desordenada, pues ya llevamos aquí algunos días, pero les muestro imágenes de cómo te la dejan cada noche cuando llegas. Muy bonito, casi impecable, gran servicio, muy limpio, muy acomodado. La tinita con vista hacia la ciudad. Uf, vaya que esta ciudad me ha visto remojarme en pelotas esta semana. La cama buen tamaño, la sala muy cómoda. Ahora, detallito que sí quiero resaltar, las ventanas no abren, están trabadas de acá para que de plano, mira, no puedes ni siquiera sacar tu mano. Me imagino que es para que la gente no aviente basura o lo que sea. Y así son todas, de verdad. Miren, ninguna ventana abre del todo. Un pequeño bajón, porque a mí sí me gusta quedarme en habitaciones con balcón. Si se puede, terraza, mucho mejor. O mínimo una ventana que se abra, chido. Pero cuando llegué aquí y les dije, oye, ¿no tendrás alguna habitación que tenga mínimo un balconcito, lo que sea? Su respuesta fue, sí, como no, caballero, le costaría $1,500 adicionales por noche. A lo que yo dije, tengan madre. Tengan tantita madre. Porque, a ver, ya 2,500 de por sí es muchísimo. Y es que, a ver, ya dijimos lo bonito, que está lujoso. El check-in te lo hacen de una manera muy atenta. 24 horas tienes a alguien que te puede venir a asistir con muchas cosas. Servicio a la habitación, etcétera, etcétera. Sí, está lindísimo. Pero vamos con la parte que enoja, ¿ok? Con la parte que emperra. Y es que les repito, $2,500 la noche y esta tarifa ni siquiera te
incluye un desayuno. Todo desde que llegas se tiene que pagar adicional y ahí es cuando empiezan los verdaderos juegos del hambre. Porque desayunar, almorzar, cenar, cualquier comida en este hotel por menos de $100 es una misión imposible y se los voy a demostrar. Esta mañana, por ejemplo, pedimos de desayunar un omelette para compartir, porque ya aprendimos que los omelettes vienen bastante grandecitos, entonces con uno sinceramente comen dos piezas de fruta, literalmente 2 bananas que te venden cada una en $7. Cada banana, $7. ¡Wow! Y un jugo de naranja, la cuenta fue de $95. Y es que te fijas en los detalles de la cuenta y estoy pagando en esta ocasión $35 por el simple hecho de haber tenido hambre. Porque los precios de por sí ya son bien caros, ¿cómo no? Un omelette de $34, por favor. Bananas de $7 cada una. Jugo de $14. Pero aparte te hacen un cobro por el delivery, por traerte las cosas, de $15. Luego otro cobro de servicio del 18%. O sea, no nada más es el cobro del delivery. No. Cobro de servicio aparte de eso. Ahí ya se te fueron $26. 2 cobros, así nada más por sus pelotas, porque quieren, porque te dio hambre. Y el impuesto, que bueno, ese está inevitable, pero el impuesto que no te incluyen desde el precio de la carta, de $7.80. Y sé lo que están diciendo, Luisillo, pues ¿para qué pides room service si es tan caro? Mejor ve al restaurante de abajo, que seguramente tienen uno. Pues sí tienen un restaurante abajo, pero tampoco te incluyen el desayuno, ni el almuerzo, ni nada. No, pues es que sí. Y el otro día bajamos a desayunar ahí y pagamos $118 por un desayuno modesto. No, hombre, ya después de varios días, mejor hemos ido a cenar por las noches a una pizzería que está acá en la esquina, que por $20 comes chido. Hay que lidiar con los pizzeros italianos malhumorados de Nueva York, pero mira, me la rifo, no pasa nada. Este otro detallito no se los he contado. Vean cómo un omelette de por sí ya es bien caro, ¿no? $28. Pero eso no es todo. Que acá escoges, ¿no? Qué tipo de huevo, todo esto. Ajá. Y de ahí, los $28 no te incluyen nada de carne. Le puedes poner que si hongos, cebolla, pimientos, bla, bla, bla. Pero si quieres, por ejemplo, tocino, $4 más. ¿Quieres salchicha? $4 más. ¿Quieres salmón? $5. ¿Quieres queso? $2 más. Aguacate, $4. Y así te van sumando. A lo que al final, chequen, da un resultado de, digamos, $38 por un omelette. Pero recuerden que está la tarifa por mandártelo a tu cuarto de $15. Luego el 18%, ajá. Y al final, por un omelette, acabas pagando $63, casi $64. No, imposible comer a un precio justo en estos establecimientos. $60 por un omelette. Ejemplo número 2 de cómo estos brothers te atoran con el agua. Uno se esperaría que por la cantidad que está pagando, cada noche retacarían su habitación con agua. Te dejarían 4 garrafones. Toma todo lo que quieras. Hidrátate, mi carnal. Reviéntate de refrescante líquido de la tierra. Pues cada día que vienen a limpiar tu habitación, te dejan solamente 2 cajitas de estas. 2 cajitas de, ¿qué viene siendo? 330 mililitros de agua. Te las dejan bien acomodaditas, ¿no? Una de cada lado de la cama. Y a ver, sí puedes llamar por teléfono al escritorio y pedir más, y es gratis, claro que sí. Pero estos hoteles saben que la mayoría de las personas que vienen a hospedarse aquí son personas a quienes el dinero no les importa y les da flojera el simple hecho de levantar un teléfono y decir hola, quiero agua, y esperarla y que vengan a tocarte y molestarte. Saben cómo es la mentalidad del rico. Saben que el rico lo que quiere es nada más tocar un botón, abrir una puertita y que estén las cosas. Entonces muy astutamente te dejan aguas en el minibar a tu completo acceso, que te venden en más de $10 cada una. Saben que el huésped va a llegar cansado, va a llegar sediento después de todo el día en juntas de trabajo, negociando o bien vacacionando, y lo que va a hacer es tomar agua, y no va a querer esperar 10 minutos a que venga más agua. No, el brother va a abrir el refri, va a agarrar otra más, y así ya se le fueron $10 que a él no le importan, pero al hotel, al sumar $10 y $10 y $10 por 190 habitaciones, le representa una muy importante ganancia. Vean unos ejemplos de los precios del room service. No sé, el legendario, el mítico emparedado de mantequilla de maní con
con jalea, con mermelada de $18. Y vean, si de repente se te antoja un chupecito en la noche, así un alcoholito, vino por copa, un vasito, de una vez te la atoran, que si $50 la copa, 30, 20. Y si quieres ponerte mamoncillo, que obviamente habrán muchísimos huéspedes que lo hacen, que si vinos de a $2,600, $800, 600, cócteles de $100, $150. Vamos a ver qué tiene el minibar, está interesante y vamos a ver los precios. A ver, te dejan que si unas gomitas, unas como M&M's, unas nueces, que si quieres, por ejemplo, uno de estos chocolates, $20 cada barra de chocolate. Y a ver, en este minibar no estoy viendo la tecnología que les voy a contar, pero en muchos casos, de verdad, en muchos hoteles de este rubro, pasa que tienen unos sensores estos espacios, entonces cuando lo levantas, de una te lo cobra. Y a ver, esto en teoría es como para que no lo agarres y luego vas a la tiendita, corres al Oxxo, compras uno y lo reemplazas. Todos lo hemos hecho, se vale esa técnica. Pues estos carnales de los hoteles lujosos, que lo he visto en muchísimos, desarrollaron un método que es que luego lo levantas y a veces hasta suena de que y tú, no, ya me la atoraron, güey. Y de esa manera evitan que pues, se te antojó un refresquito, se te antojó un dulcito, pero te da flojera salir a la noche con semejante oscuridad y pues te atoran, ¿no? Pues es lo que es la técnica del atorón, la que no falla. Ok, pues me pedí room service, $130 de room service. Obviamente ya te incluyen el 18% de tarifa de servicio. O logro 18% así por sus pelotas. Y luego todavía te piden propina extra. No, pues obviamente aquí, pues discúlpenme, pero yo aquí siempre pongo 0. Pues ya te la estás cobrando solito aquí, ¿no? Pues vamos a ver qué tal la calidad de este room service. Ok, primero la hamburguesa. Ok, sinceramente está muy digna, está muy bien. No está mal. Las salas, pues bastante estándar, ¿no? Ok, es lo que es lo que hay. Vamos a ver qué tal el sándwich. Oh, qué tal, el emparedado de mantequilla de maní de $18, Me gustó que para que se vea como gourmet o no sé qué, le cortan así como, como el piquito del final del sándwich. Entonces, si nos fijamos, realmente me están mochando parte de mi emparedado. ¿Qué es esto? Y luego le quitaron todo el borde, toda la orilla, que con eso me pude haber llenado. No. $18 y me quitas la orilla. Ahora, he de confesar que yo ya lo había pedido, ¿ok? De hecho, lo volví a pedir hoy porque quería enseñarlo en el video. Yo lo había pedido ya hace 2 días que llegué a este hotel. Y a ver, lo grabé con mi teléfono. Tal vez no se aprecie bien así la calidad, pero más o menos para que lo vean. Estaba mucho más escuálido que el de hoy. Al de hoy, al menos la mermelada se le sale, se le desborda. Ese tenía una embarradita nomás. Ahí ustedes lo podrán juzgar. Grabé eso, lo subí a mis historias de Instagram, nada más como un chiste. Alguien del hotel lo ha de haber visto y a raíz de eso me mandaron una cartita así como de disculpa. Señor Villar, queremos ofrecerle una disculpa por la calidad y la presentación del sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada que recibió el día de ayer, bla, bla, bla. Le aseguro que estamos trabajando para rectificar esto. Me imagino al encargado del hotel yendo a la cocina así de, brother, si este carnal vuelve a pedir un emparedado de mantequilla de maní con mermelada, se lo van a dar bien, ¿ok? Se lo van a retacar porque anda subiendo cosas el carnal, nos anda exponiendo. Que ahora, un detallito que sí les debo de agradecer muy bonito es que, como parte de la disculpa, me hicieron un pastel con la portada de uno de mis libros impresa, que sí, chocolatito, tal. Nos dejaron un vinito, nos dejamos fruta, que bueno, ahorita ya me la devoré, pero aquí la documenté. ¿A qué voy con esto y por qué me concentro tanto en el sándwich de mantequilla de maní con mermelada? Si solo son $18, la habitación cuesta más de $2,000, Luisito, ¿por qué te preocupas tanto por esto? Pues porque este emparedado de $18 es la muestra perfecta de que es con los pequeños detalles que te acaban sacando mucho más dinero del que planeabas gastar. Que se te van yendo $10 extras por aquí, 5 por acá, 20 por acá. Y al final, cuando haces tu checkout, después de que pagaste miles de dólares tan solo por hospedarte acá, te toca desenvolver otra lana importante más. ¿Por qué? Porque ellos saben que los huéspedes que se quedan aquí pueden gastar
gastar. Tienen posibilidad, son cómodos, es mucho como que hay $5 no me importa, hay $10 no me importa, hay $18 no me importa. Y así te lo van sumando y sumando y sumando, y al final cuando haces tu checkout, ¿qué crees, carnal? Debes otros $1,200 de detallitos que estuviste pidiendo a lo largo de tu estadía. El agua, el sándwichito, la película en la tele, porque eso también te lo cobran adicional. Son astutos, son listillos, conocen a sus consumidores y saben cómo sacarles una lana importante extra. Para explicar un poquito mejor lo de la televisión, chequen, se los muestro así. Obviamente existe la opción de emparejar tu teléfono, ¿ok? De poner tus aplicaciones y tal, se puede. Nadie lo está negando y está bueno. Pero habrá muchos a los que les da pereza y de plano nada más se meten que si aquí al menú de películas, no sé, Hollywood, lo que sea, y aquí estas pelis te las venden. Vaya, tienes que pagar extra para verlas. Acá está, chequen. ¿Quieres pedir esta película navideña? No sé cuál sea. $19. ¡Holo borgo! A ver, ¿costarán todas eso? Yo creo que sí. Será un precio estándar. Sí, $19. ¡Ay, se te va otra lanita! ¿Quieren saber de qué otra manera estos hoteles se aprovechan vilmente de sus huéspedes? Por medio de los spas. A ver, seamos sinceros. Ir al spa suele ser un lujo de ricos. Que vayas a que te masajen, que te hagan un tratamiento, que aromaterapia y tal. Suele ser para aquel que le sobra el dinero. Pues este tipo de establecimientos lo saben y calen acá. Estos son solamente algunos ejemplos, pero miren, tratamiento de masaje de 60 minutos, $300. Desde $300, dice, de hecho. Puede llegar a ser más. Este otro, 380, 285, 375. Ni siquiera le estoy rebuscando, ¿eh? Es lo que cuestan. Entonces sí, todos estos establecimientos, que si el Grand Hyatt, que si el Marriott no sé qué mamada, que si el Four Seasons, que si el etcétera, siempre te aplican la de sí, tenemos spa y es uno de los más bonitos, pero no te dicen de una que todo esto se va cobrando aparte. Y ahora sí quiero aclararles que este video lo estoy haciendo en un Four Seasons porque aquí me estoy quedando. Pero todo esto no es contra Four Seasons en particular. Esto es más bien contra todos los hoteles de esta categoría porque todos aplican los mismos truquitos sucios. Y a ver, a mí me gusta quedarme en los Four Seasons. A mí me gusta el buen servicio. Me encantan los hoteles mamones. ¿Para qué les voy a decir que no? Y los voy a seguir consumiendo porque me conozco. Pero ese no es el punto. El punto es simplemente enseñarles estas mañas que aplican que tal vez piensan que no nos damos cuenta. Créanme, hoteles de lujo lo sabemos, pero muchas veces no le damos la suficiente importancia y creo que ustedes también saben eso y creo que por eso sigue pasando esta dinámica en estos hoteles que, pues es que sí, como lo estamos diciendo, es para el rico, es para el que le sobra, es para el que no le importa y si a uno no le importa, entonces el otro lo va a absorber y así es como va a funcionar. Chequen esta asquerosidad de la que me acabo de dar cuenta. Me estaba bañando y vi que había como unas manchitas así en la pared y dije, ¿será como un moho? ¿Será como hongo? Agarré este cepillito que se me rompió el otro día que está viejo y vean. Basta con darle una cepilladita así para quitarla, ¿están viendo? O sea, sí es como mugre, es como hongo, vean eso, moho. Y no nada más es aquí, o sea, es en toda la regadera. Vean esto, todo de aquí, todo esto es mugre. Aquí arribita también todo esto. Acá, toda esta asquerosidad, ¿están viendo? Es toda la regadera. Toda la regadera está llena de este honguito. Que a ver, uno esperaría que al estar pagando $2,500 la noche estaría mínimo impecablemente limpio. No se les va ni una. Pues por algo te están cobrando tanto, ¿no? Y se viene a encontrar con esta asquerosidad que encima de todo se quita bien fácil. Vean cómo en segundos ya la quité. No, hombre, perdónenme, pero por ese precio esperamos que mínimo esté limpia la habitación. Sí tienen que hacer revisión en ese departamento. Ya me dio bastante asquito pensar que me estuve bañando descalzo ahí todos los días. Muchas veces el pagar más no te da una mejor higiene. Este es otro truquillo que este tipo de hoteles aplican para sacar lana, para exprimirla pues, a los ricos, a los que no les importa gastar. Y es que te ponen en todos los pisos exhibiciones de boutiques, que si ropa, que si accesorios, que si artículos de belleza. Y aquí mismo en la boutique puedes ir a comprarlos a precios inflados, pero de verdad inflados. Te llegan a vender también la fragancia que usan para que el lobby huela rico, para que tu casa huela igual, la loción inspirada en las
las vibras del hotel, los jabones, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, a precios bien infladitos, porque pues, les repito, pues ellos saben que no les importa a los huéspedes, ellos saben que los huéspedes pueden gastar y de sobra. Entonces sí, todo este concepto del souvenir, la nostalgia, lo que sea, te lo venden y te lo venden bien. Pues llegó la hora del checkout de la cuenta final y calen acá. Con todo y que considero que fui cuidadoso con los gastitos extras, quiero que vean al final cuánto es que estoy pagando extra. Estas son las tarifas por noche, ok, 2,566. Ahí está, 1, 2, 3. Pero calen esto, sería mi tarifa real, lo que estoy pagando, pues poco más de $7,500. Mi total está siendo de $9,336. Casi $2,000 más se me fueron así nada más porque sí. Con todo y que fui cuidadoso, no me fui a dar un masaje al spa, solamente desayuné en el hotel y compartiendo omelette cada mañana, me fui a cenar a las pizzas de la esquina que están más varas. Y sí, con todo y todo, entre que los impuestos que son muchísimos, entre cargos adicionales que igual se va muchísimo ahí, las cosas todas que si del minibar, del room service, sí, casi unos $2,000 extra es lo que estoy teniendo que pagar. Wow, pues sí es lo que es lo normal quedándose en este tipo de hoteles. Ahora, ojo, no me estoy quejando, yo sé a lo que uno se atiene viniendo a este tipo de establecimientos. Esto no es para nada una queja, todo es con consentimiento. Uno sabe que viene a un hotel lujoso y que va a gastar mucho. Entonces, por favor, que no se interprete como que me estoy quejando. A mí me gusta quedarme en este tipo de hoteles. Más bien es una cosa de exponer las mañitas que nos aplican para que al final acabes pagando pues una buena cantidad de lana extra. Pues bueno, ahí lo tienen, un video rapidito, improvisado de su favorito Luisillo, el quejoncillo, para que a la próxima vez que estén tal vez planeando quedarse en un hotel muy lujoso por alguna ocasión especial y estén haciendo presupuesto, no sé qué tal estás ahí ahorrando y diciendo, no, pues la noche cuesta tanto y tengo que ahorrar tanto, que consideres que esa cantidad se te puede fácilmente duplicar si no eres cuidadoso con los gastillos y si no te vas de vez en cuando mejor a cenar a la pizzería de la esquina. ¿Cómo lo han visto? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Por favor, me encantaría leerlos en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y pues me voy a acostarme o a lo que sea para seguir exprimiendo los $2,500 por noche lo más que se pueda. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.